el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Un saludo a todos los oyentes de Radio Sublime Gracia, así como también a las personas que por qué motivo nos pueden ver a través de las páginas sociales. Les habla Francisco Rodríguez. He llamado a esta meditación ¿Es Dios misericordioso? ¿Es Él juez justo? Y para empezar a indicar cómo llego a este título, quiero hacer notar que empezando como ilustración lo que hay un dicho conocido: el tigre no puede cambiar sus rayas. Yo veo que así el pensamiento humano tiene como grabado en su ser esta frase que con su esfuerzo va a ganar el derecho al cielo. Cada vez que puedo estar en algún velorio, sea esta persona creyente o no creyente, mencionan que debe estar en paz ahora con Dios. Y yo me pregunto, ¿esto es algo bíblico? Sensiblemente no. Por eso quiero esclarecer este principio que está grabado en el alma humana, que con esfuerzo cada uno debe ganarse el cielo. Es un paradigma, es un pensamiento, una estructura de pensamiento que debe ser cambiada en la humanidad. Se puede pensar que por derecho todos hayan hecho bueno o hayan hecho malo, tal vez en el deseo de que uno puede estar en el pariente, el vecino, el amigo, el conocido, en el cielo, pero no es así. Sensiblemente no es así. Y debemos tener un pensamiento muy claro. Por ejemplo, ahora que estamos en esta fecha que estoy grabando esta meditación, hay una guerra allá por el Medio Oriente, y donde personas que tienen una determinada fe piensan que matando a algún cristiano, a alguien que no acepte a Mahoma, uno se gana el derecho a ir al cielo. Y ellos, y no solamente piensan que, sino hasta de premio van a tener varias jóvenes vírgenes con él. Esto, por ejemplo, también es personas que piensan que por eso están dispuestos a matar, y lo han hecho y lo están haciendo a título de que ese es su destino si hacen de esa manera. Sin embargo, yo quiero seguir profundizando este pensamiento. Todos pensamos que haciendo algo vamos a llegar al cielo. Y esto es un grave error. Cuando quiero relatar una historia que nos muestra en el libro de Hechos de la Biblia, y nos relata de cómo
después de que Jesús se fue al cielo dejando a sus discípulos con el Espíritu Santo para que difundieran el Evangelio, había básicamente, se empezaron a formar dos grupos. El grupo más grande en ese tiempo era los judíos cristianos que habían creído en el Mesías. Y los otros eran que empezó a poco a ir creciendo, eran los gentiles, aquellos que no eran judíos. Gentiles somos todos aquellos que no tenemos parentesco judío de nuestros padres, venimos de ahí. Entonces los judíos estaban queriendo mantener la ley de Moisés en su vida cristiana. Y ustedes saben bien, la ley de Moisés demandaba que las personas, si querían tener la eternidad, deberían cumplir con la ley, es decir, asumir su responsabilidad de hacer todo aquello lo que la ley les estaba mandando. Y la verdad, durante siglos de siglos, el pueblo judío se esmeró, se esforzó para lograr, pero nadie de ellos, sino cada vez había más problemas y el personaje judío se sentía insuficiente, aunque tenía aspiraciones muy grandes para llegar al cielo, pero la verdad es que no podía. Había una frustración muy grande y era muy difícil poder convencer que eso no podían ellos. Cuando Cristo vino, Él empezó a desarmar todo aquello que los judíos habían fortalecido en su cultura de esforzarse para lograr ser buenos y entrar al cielo. Y Jesús realmente empezó a reclamar y a enrostrarles a los judíos de que no podían alcanzar el nivel que Dios les estaba demandando. Más bien los desnudó y los hizo públicamente, los mostró que era insuficiente lo que estaban haciendo, a pesar de ser personas muy, muy celosas, de tal manera que hasta lo llevaron a la cruz. Es decir, eran celosísimos de la ley que Dios les había dado en el Sinaí con Moisés. Y estaban alejados, excluidos de la gracia de Dios, y se estaban esforzando, cumpliendo ritos, mandamientos, sacramentos. Y ellos, este pueblo judío, pero algunos que creyeron en Jesús, que fueron más o menos suficientes, más a llegar por lo menos a los 10,000 y más tal vez, querían seguir manteniendo el cumplimiento de las leyes, de la ley de Moisés. Y cuando empezaron personas que no eran judías a creer también, los judíos empezaron a reclamarles de que deberían cumplir con la ley de Moisés. Y se empezó a armar un gran problema, un gran conflicto. Aquellos que generalmente eran judíos querían que cumplan los gentiles la ley, los mandamientos, se esfuercen, principalmente la circuncisión la cumpla. Y se armó un gran problema y finalmente llegó a esto a oídos de los apóstoles y se reunieron en el primer concilio que hizo la iglesia allá en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó? Acordaron y se dieron cuenta que no era necesario a aquellos que no eran judíos que cumplir la ley. Y empezaron a hablar algo así, como lo menciona en el Hechos capítulo 15, versos 10 y 11, dice: ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso están hablando los apóstoles a los demás. Porque si no hemos podido cumplir, no hemos podido ser suficientemente buenos para poder cumplir la ley, ¿por qué quieren que los gentiles cumplan esa ley? Y en el verso 11 dice algo muy lindo, dice: creemos, va bien, que somos salvos, y aquí viene la frase, por la gracia del Señor Jesús,
de la misma manera que ellos también lo son, refiriéndose de los judíos a los gentiles. Así como los gentiles creen en Jesús, nosotros los judíos también solo somos salvos no por la ley, sino por la gracia del Señor Jesús. Entonces, aquí era la solución a este gran dilema que estaban teniendo, y sin embargo decía que es como borrar una raya al tigre. Hay veces es difícil convencer. Nuestra naturaleza humana quiere siempre de alguna manera aparecer, sacar algo, tener de provecho personal o de vanidad o de suficiencia, de que uno llega al cielo por su propio esfuerzo. Y ese es hasta ahora, he hablado de los maometanos, de los musulmanes, cómo se esfuerzan para tratar de cumplir lo que su profeta les ha dicho. Sin embargo, siembran terror y sangre alrededor de ellos. Entonces, a eso le llaman ese cumplimiento de leyes, de mandamientos de hombres, de exigencias, de sacrificio, uno viaja a estos países y tienen sus horarios desde temprano, sus cánticos, sus rezos, y hay veces he escuchado, yo no he llegado a ver específicamente directamente, pero he escuchado que cuando suena cierta hora sus cánticos por los micrófonos, y si están manejando sus vehículos, se paran, se tienden su alfombra y se ponen a orar hacia la Meca. Ese es un esfuerzo. Tratan de cumplir, de tratar de llegar al cielo, de merecerse. Tienen como un Dios muy exigente. A eso le llamamos en la teología el legalismo. El legalismo es aquel creer, aquella creencia tan sutil y explícita de que necesitamos añadir buenas obras, obediencia, rituales a nuestra vida, a nuestra creencia, a nuestra fe, para llegar al cielo. Pero no pudieron con Jesús. Jesús mismo les dijo: los publicanos y las rameras están delante de ustedes en el reino de Dios. Les decía a los fariseos, aquellos hombres rígidos, aquellos hombres religiosos en extremo, exigentes, que hasta ahora se puede ver en fotografías, en videos de lo que pasa allá en Israel. Es así, que se exigen a sí mismos, creyendo que uno puede llegar al cielo por su propia bondad y su propio esfuerzo. Trata de cumplir, y no está mal del hacer el bien, pero eso no es suficiente para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque todos, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, porque todos hemos pecado y estamos excluidos, tanto como los judíos ortodoxos y otras religiones están excluidos de la gloria de Dios. Porque el hombre no puede llegar a la exigencia de la santidad y pureza de Dios. Por eso la Biblia no da espacio a que el hombre se jacte de que con su propio esfuerzo, de alguna manera, ya sea poquito o mucho, uno puede llegar a ser declarado justo delante de Dios. Y aquí viene el principio. No es por méritos o porque nos los merecemos el ser declarados justos delante de Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo, un don, un beneficio que no se obtiene haciendo obras buenas para que nadie se sienta orgulloso. No es por eso. Por su misericordia es lo que uno llega a la salvación en Jesucristo. Esa salvación es un don, es un regalo, es un
beneficio inmerecido, que no mereces un regalo. Y Dios, sin embargo, extiende su misericordia a todas las criaturas, ofreciendo la salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Como dice explícitamente, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe, se crea algo, para que no puedas ganarte y jactarte de eso. Porque el veredicto de Dios, el veredicto, como les mencioné antes, como dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano puede ser declarado justo, ser justificado delante de Dios. Nadie puede. A través de la ley de Moisés, inclusive de normas humanas, nadie puede llegar a ser salvo por su propia virtud. Por eso el origen de la justicia viene de Dios. Es Dios quien en su misericordia, porque dio a su Hijo para que pagara nuestras maldades, iniquidades, injusticias, todos nuestros fallos, nuestros hierros, nuestras iniquidades. Jesucristo llevó a la cruz. Por eso el hombre no entiende por qué Cristo tenía que ir a la cruz. El que tenía que ir eras tú, yo, nosotros, todos nosotros deberíamos ir a la cruz. Pero Él cargó nuestro pecado y se fue a la cruz a causa nuestra. Como dice en el libro de Tito de la Biblia, el capítulo 3, versos 5 al 6. No somos salvos por obras de justicia que hayamos inventado o practicado, sino puramente por su misericordia, solamente por su misericordia y la regeneración del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. El día que tú crees en Jesucristo, viene el Espíritu Santo en tu vida y Él empieza a obrar, transformarte para que hagas lo bueno delante de Dios. Pero eso no te hace salvo, sino te hace salvo el que has creído por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Son polos totalmente que no pueden nunca juntarse. No podemos mezclar las obras y la justificación. O es salvación o es condenación. Es como cuando uno trabaja y cuando uno va a cobrar el sueldo es porque te lo mereces. Has dado tu tiempo, has dado tu esfuerzo, has madrugado, has pasado momentos de estrechez, tal vez de angustia a través de mucho esfuerzo y te has ganado. Entonces vas y recibes el cobrar tu sueldo. El cielo no es como tu sueldo por las buenas cosas que has hecho o te las estás haciendo. El cielo no es. El que trabaja se merece el salario, pero no es así el reino de los cielos. No es por tu esfuerzo. Dios justifica al impío por la fe que ha puesto en Jesucristo, no al bueno que se esfuerza. Al bueno que se esfuerza no es que porque es bueno y se ha esforzado, Dios le debe el cielo. Y muchos van así, de esa manera, con ese pensamiento, como les decía, que en paz descanse, ya está con Dios y tal vez ha sido un truán. Piensan que, bueno, Dios va a tener misericordia y Él, como es amor, lo va a recibir. Pero si no ha puesto su fe en la obra de Jesucristo, no va a tener acceso. Y eso es algo tan difícil como al tigre borrarle una de sus rayas. Es como borrarle. Es un peligro de muerte el confiar que el que uno, por su propio esfuerzo, por su propia virtud, o simplemente es que Dios le va a permitir. Hay una gran diferencia. Cuando uno está pensando que yo voy a ir a Copacabana caminando y voy a hacer cada año mi viaje, mi sacrificio, voy a subir al Calvario, voy a rezar tantas cosas o voy a donar tantas cosas, de esa manera yo voy a ganarme el cielo. De esa manera, más bien estás ofendiendo a lo que Cristo murió en la cruz por ti.
Es solamente por fe y para fe. Si tu moralidad, tu asistencia, piensas, inclusive los cristianos, que por eso te vas a salvar, estás equivocado. Si es por tu obediencia a la ley, estás equivocado. Por eso dice en Gálatas capítulo 2, verso 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es decir, cuando tú te estás esforzando y piensas, yo estoy, ahora sí que lo he hecho bien, me he portado bien y ahora me merezco el cielo, estás menospreciando la obra de Dios en Jesucristo en la cruz. Estás diciendo, tú de balde has muerto en la cruz. No es para colgar la cruz en el cuello o tener una estampita o hacerles rezos y cosas así, sino que es por creer en la obra de Cristo, de Él en la cruz, que por esa sangre que derramó Él perdona tus pecados y vas a tener libre acceso al cielo. Si te apoyas en tus obras, en las bondades que haces para entrar al cielo, no es que no hagas las cosas buenas, de hacer las buenas está bien, pero eso no te da derecho al cielo. Como dice en Gálatas 5:4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, las obras, los esfuerzos, los mandamientos, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Quienes procuran justificarse por su obediencia a la ley, no se vuelven ya super cristianos. Si eres cristiano, qué bien me he portado hoy día, me he sacado 7 sobre 7, pero no. Y eso no te hace merecedor al cielo, sino por aquel que murió en la cruz, que es Cristo, el Mesías. Por tu confianza en Él es que tienes acceso. Es así. Si no has caído de la gracia, hay que hacer un cambio de perspectiva. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Que cuando vienes a Cristo, ya no miras tus obras, haces lo bueno por el Espíritu Santo, por la gracia, pero eso no te hace merecedor del cielo, sino simplemente a causa de la gratitud, del cambio por el Espíritu Santo en tu corazón, que Él está obrando y que puede lograr hacer buenas obras, pero no son las que te salvan, sino son como el resultado de más bien la fe que has puesto en Cristo, como dice Filipenses 3:3. Pablo tenía un currículo, era un hombre celosísimo, súper fundamentalista dentro de la religión judía. Pero él dice que lo ha desechado, lo ha menospreciado, lo ha considerado como basura para no confiar en en lo que él hacía o ha hecho o va a hacer, sino por la obra de Cristo y conocer el amor de Dios. Ahí viene la gran diferencia. Nuestra única confianza después de que vienes a Cristo es no tener tu propia justicia, no llevar tus medallas al reino de los cielos, sino descansar en aquella justicia que hizo Dios en Cristo cuando Él murió en la cruz. Para cerrar, cuando estamos cargados pensando que tenemos que hacer buenos y hacer obras buenas para ganarnos el cielo, la vida eterna, la justicia de Dios, estamos como cayendo en un legalismo que llega a fatigarnos tanto que no hay cuándo termine eso. Y sin embargo, la gracia, cuando comprendes que solamente es por su gracia, por su misericordia, llegas a descansar. Y ya toda la obra y el esfuerzo fue consumado cuando Cristo estaba en la cruz. Por eso dijo, es consumado, es concluido está la salvación para todo aquel que pone su fe y cree en Él, Jesucristo. No somos justificados por lo que hacemos delante de Dios, sino que es Dios, por lo que hizo en Cristo, es el que somos justificados. Así es,
Ya, cuando vienes a Cristo, cuando aceptas y estás agotado de tus esfuerzos y te aceptas la obra de Cristo por la fe, Él empieza a alumbrar tu alma por el Espíritu Santo y te ayuda a que hagas buenas obras, pero ya no son obras de salvación, sino son resultado o son el fin que Dios permite que hagas buenas obras por el Espíritu Santo en tu vida. Esa luz interna te alumbra a ti dentro del corazón. Es algo casi inexplicable. No es por lo que haces, sino porque has renacido por el Espíritu Santo al creer que Jesucristo murió por ti y aceptas esa obra de Dios en Cristo. Así es, Dios no hace reparaciones, ni mantenimiento, ni parches. Él hace nuevo. Todas las cosas, aquel que está en Cristo, son hechas nuevas. Hay la luz de Dios en tu vida. Hay un nuevo rumbo, hay un nuevo destino, pero nunca te vas a poder apoyar ni entrar al cielo por lo bueno que has sido, sino por lo que Dios hizo en la cruz de Cristo, y Él te dio el Espíritu Santo para que camines en santidad en esta vida, para que te ayude el Paracleto, el ayudador. Así es, hermano. Entonces, está claro que lo que somos y vamos a recibir no es por nuestra bondad, por nuestra virtud, por nuestra dedicación, sino por la gracia de Dios. Y si hay algo que bueno que hemos hecho en la vida, es por la gracia de Dios. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Alúmbranos claramente de que no somos salvos por nuestro gran esfuerzo, sino que somos salvos por la fe en tu obra en la cruz. Y que algo sí vamos a hacer bueno es por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para agradarte después de ello y estar después contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que su gracia no sea en vano en tu vida, sino recibas ese don de Dios, que es la fe, para que puesta en Cristo hayas justificación delante de Dios. Bendiciones. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargas en mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354.
732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.